Buenas, querida familia Dummies. Después de 3 episodios con esta Biblia para Dummies, bueno, yo creo que ya vamos a dejar de ser Dummies, ¿no? Ya está bien. Vamos entrando ahí poco a poco en este gran misterio en mayúscula que es la Sagrada Escritura. Estaba pensando yo que molaría, quienes escuchéis estos episodios, que podéis compartir dudas, preguntas, cosas que haya que aclarar o que, pues bueno, que podamos hacer ahí un especial dudas de Biblia para Dummies, ¿no? Yo siempre que doy un testimonio, una clase o una catequesis y hay alguna pregunta y nadie levanta la mano, digo una de dos. Esto es, o que me explico súper bien y lo han entendido todo y no hay preguntas, o que me explico fatal y no han entendido nada y por vergüenza y por respeto a mí no preguntan nada. Pero bueno, aquí que no pase, ¿no? Estaría guay hacer ahí un especial de dudas para... Especial dudas de la Biblia para Dummies, ¿no? Y así nos ayudamos entre todos, compartimos. Bueno, si queréis podéis escribir las dudas en los vídeos de YouTube, en el canal A Tiempo y a Destiempo, porque está en Spotify, en iVoox y en YouTube, pues bueno, allí. O me las mandáis al correo, lucas6blanes@gmail.com. Pues bueno, seguimos con una pregunta que se deriva de la cuestión de la inspiración que vimos en el episodio anterior. Y es, ¿por qué la Biblia es un libro sagrado? Todo el mundo sabe por cultura general, hasta los no creyentes, que la Biblia es el libro sagrado para los cristianos, así como nuestro Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Torá, ¿no? Es el libro sagrado para los judíos, y el Corán para el Islam, la Sagrada Escritura, nuestra Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es nuestro libro sagrado. ¿Pero por qué? ¿Cómo explicar esto del libro sagrado, ¿no? Es que hay libros sagrados y libros que no lo son. ¿Por qué la Biblia es un libro sagrado? O más claramente, ¿por qué decimos que es palabra de Dios, ¿no? Cuando yo voy a misa escucho una lectura, palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Cosa que no decimos de ningún otro libro, ¿eh? Mira que puede haber forofos del Quijote o de los Pilares de la Tierra o frikis de Harry Potter, pero nunca ningún friki de todos estos libros dirá que Harry Potter es un libro sagrado, ¿no? Como mucho puede ser un libro mágico, pero tampoco. O que el Quijote es palabra de Dios, ¿no? Esto solo se dice y se cree de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Pues mirad, obviamente tiene mucho que ver con el tema de la inspiración, pero quizá, bueno, con 3 preguntas acerca de la Biblia, con 3 preguntas que ahora le vamos a formular a la Biblia, eh, podamos responderlo más fácilmente. Por si alguien nos pregunta, oye, ¿por qué la Biblia es un libro sagrado? A veces, pues bueno, por mucho que escuches quizá este podcast total o sepas la respuesta, pues acuérdate de esas 3 preguntas y así será más fácil responder. Primero que nada, así como cultura general, y cuánta cultura general estamos aprendiendo, ¿verdad? No os quejaréis. Lo primero, ¿qué significa la palabra sagrado? Es una palabra que utilizamos mucho, que hemos escuchado mucho. Libros sabemos lo que es, pero sagrado, sacro, santo, mirad, es curioso y nos puede ayudar a entenderlo mejor. Sagrado significa etimológicamente apartado, reservado, puesto a un lado. Es decir, algo sagrado es algo sacado del montón, de un conjunto, y apartado, reservado para un uso especial y para ningún uso humano o profano, que solemos decir. De ahí, por ejemplo, se entienden los vasos sagrados. Los vasos sagrados, que son el cáliz y la patena de la misa, se usan para la Eucaristía y nada más, ¿no? Son cáliz y la patena son vasos que han sido apartados, reservados solo para este uso litúrgico y especial, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote o una religiosa son personas consagradas, ¿no? Hechas sagradas, no porque seamos Dios o más importantes que los demás, sino porque hemos sido dedicados, apartados, no en plan de alejarnos de la gente o vivir en una cueva o ir por ahí de antisociales, sino reservados para Dios y no para otra cosa más, ¿no? Por tanto, ¿qué es un libro sagrado? Es un libro reservado, dedicado, sacado de lo humano, con un tenor y un peso especial. Sagrado quiere decir que no es un libro cualquiera, como cualquier otro libro de los que puedes leer o tener en tu estantería, ¿no? Es un libro especial, dedicado, apartado, reservado de Dios y para Dios, ¿no? Y ese carácter sagrado de la Biblia, ¿qué se lo da? Y aquí es donde vamos con las 3
preguntas. Estas 3 preguntas, cuando os digan, ¿por qué leéis un libro sagrado? Pues puedes ayudarte. Lo primero, ¿quién lo escribió y cómo fue escrito? Es decir, la pregunta por el origen de la Biblia. ¿Qué contiene? ¿Qué nos dice? La pregunta por el contenido de la Biblia. ¿Y para qué fue escrito? ¿Cuál es su finalidad? La pregunta por la misión o la finalidad de la Biblia, ¿vale? Origen, contenido y finalidad. ¿Quién lo escribió? ¿Qué nos dice? ¿Y para qué fue escrito? Pues bueno, esto es muy importante, ¿vale? Porque el carácter sagrado de la Biblia, lo que determina que sea palabra de Dios y no otra cosa, tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora, ¿vale? Con su origen, quién lo escribió y cómo se escribió, con su contenido, qué nos dice la Biblia, qué nos cuenta, qué nos anuncia, y con su finalidad, para qué fue escrita y cuál es la intención de la Biblia. Primero, ¿quién lo escribió y cómo fue escrito? Pues bueno, esto es lo que hablamos en el capítulo anterior, el tema de la inspiración. La Biblia fue escrita por iniciativa de Dios, por deseo de toda la Santísima Trinidad. Toda la Trinidad deseaba poner por escrito su plan, su designio de salvación, su historia de amor con la humanidad. Y inspiró, el Espíritu Santo, inspiró a autores humanos a ponerlo por escrito. Por eso la Biblia tiene un origen divino y humano, como todo lo de nuestra fe. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, la Eucaristía o los sacramentos, divinos y humanos. La Iglesia es santa y pecadora, divina y humana. La Biblia tiene un origen divino, inspirado, el Espíritu Santo, y un origen humano, porque los que lo escribieron fueron autores humanos, ¿no? Pero la Biblia es un deseo de Dios, es algo precioso, ¿no? A mí me gusta decir, la carta de amor que Dios nos ha querido escribir. Ya os avisé de que era un poco romántico, pero bueno. La Biblia es la carta de amor que Dios nos ha querido escribir a la humanidad. Y es sagrado, es palabra de Dios, por tanto, porque tiene a Dios por autor, con quien colaboraron autores humanos. Segundo, ¿qué contiene? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué cuenta esta carta de amor? Pues ¿cuánto te ama Dios? Nos cuenta la historia de la salvación, el deseo que Dios ha soñado desde la eternidad para ti y para mí. Es sagrado porque es único, es algo especial, no es cualquier cosa. No solo es una carta de amor escrita por Dios con mano humana, sino que el contenido de esta carta es su mismo amor. La historia de la salvación, cuyo culmen, cuya plenitud es un rostro, es un nombre, es una persona. Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia, de hecho, prepara el corazón del oyente y del lector para acoger a Jesús. Nos habla de Él. Mirad, toda la Escritura nos quiere presentar quién es Dios, quién es su rostro, cuál es su rostro, cómo es su corazón, cuánto me ama Dios, cómo me ama Dios. Como decía San Juan Pablo II, Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Y esta palabra, esta carta de amor, ha quedado escrita en la Biblia. Es palabra de Dios, no solo porque fue inspirada por Él, porque viene de parte de Dios, sino porque nos habla de Dios, va sobre Dios. Tiene a Dios no solo como autor, sino como protagonista, como contenido, como foco central. Y al respecto de esto, antes de pasar al tercer motivo de por qué la Biblia es palabra de Dios, quiero compartiros un secreto, un truco, un detalle de la Sagrada Escritura. Sobre esto que estamos diciendo. Cristo, el Hijo de Dios, es la palabra que Dios tenía que decir al mundo y la palabra que atraviesa toda la Escritura. Y mirad, es algo curioso que la palabra que resume toda la Biblia es Hijo. Os explico. Esto para predicar el día del bautismo del Señor, en la que el Padre, ¿no?, cuando se abren los cielos, dice, este es mi Hijo amado, ¿no? O el día de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, que aparece Jesús, ¿no?, entre la ley y los profetas, es decir, en medio de la Escritura y atravesando la Escritura y cumpliendo la Escritura, y el Padre dice de nuevo, ¿no?, a Pedro, a Santiago y a Juan, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Pues bueno, viene genial. Entonces os explico por qué esto que estamos diciendo, la segunda pregunta,
decíamos, ¿no? El contenido de la Escritura es Jesucristo. Toda la Biblia quiere responder a esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? Por tanto, Jesús es el Hijo de Dios y la palabra que resume la Biblia es Hijo. ¿Por qué? Porque mirad, esto es una maravilla. Cuando me lo contaron, flipé. Y os lo cuento. Si tuviéramos que resumir la Biblia en una palabra, ¿cómo lo haríamos? Pues cogeríamos la primera palabra con la que empieza la Biblia, ¿vale? Para abrir, y nos fijamos en la última palabra con la que termina la Biblia, ¿vale? Para cerrar. Entonces, la primera palabra con la que empieza la Biblia es, bueno, en castellano, en el principio, ¿verdad? Dios creó el cielo y la tierra. Pues esa palabra en el principio, en hebreo, que es como fue escrito el Antiguo Testamento, es Bereshit. Bereshit empieza por B, lo importante, si lo otro ya no lo perdemos. En el principio, Bereshit empieza por B, por tanto, la Biblia empieza por B. ¿Cuál es la última palabra de la Biblia, del libro del Apocalipsis? La palabra amén. Amén, esta no suena más, termina en N. Por tanto, la Biblia empieza por B y termina con N. Empieza por Bereshit y termina con amén. Si ahora hiciéramos así, comprimimos toda la Biblia y la condensamos toda en esta palabra, o entre estas dos consonantes que para ti, sinceramente, quizá no tengan nada que decirte, entre la B y la N, te resultará llamativo y sorprendente descubrir cómo esta palabra, ben, que para ti suena eso, ben, pero es que el hebreo no se escribe como el castellano. Las consonantes juntas sin vocales también tienen un sonido. Pero esta palabra, si le pusiéramos una E en medio, sonaría así, ben, ¿no? B-N, ben, ben significa hijo. Por tanto, la palabra que resume toda la Biblia, la palabra que condensa toda la Sagrada Escritura es hijo. Y esto en dos sentidos. Hijo, ¿por qué? Porque la Biblia nos va a hablar sobre el Hijo, en mayúscula, sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo. El Antiguo Testamento son profecías y preparación para la revelación de Jesús, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo y de la manifestación de Jesús. Pero la Biblia no solo quiere decirnos quién es el Hijo de Dios, sino que quiere decirte a ti que tú eres hijo, que tú eres hijo de Dios, y cómo ser hijo de Dios. Es algo maravilloso. O sea que la finalidad de la Biblia o el contenido, y aquí estamos respondiendo a las preguntas 2 y 3, es decirnos quién es el Hijo y decirte que tú eres hijo y cómo ser hijo, ¿no? Y ahí está toda nuestra vida. Pues ánimo. Tercera pregunta de por qué la Biblia es palabra de Dios. Pues si lo primero era porque venía de Dios y lo segundo era porque nos habla de Dios, lo tercero es porque nos quiere llevar, conducir a Dios mismo. La finalidad de la Biblia es movernos a la fe. La finalidad de la Biblia es presentarnos a Cristo, pero no como algo informativo, sino que presentarnos a Cristo para conocerle, amarle y seguirle. Por eso es un libro vivo. Decimos que es palabra viva, porque nos habla de una persona viva y nos quiere llevar hasta los pies de Jesús, del Maestro. Por eso no es mera información que quiere decirnos cosas sobre Jesús. No es una palabra informativa, sino que es una palabra performativa. ¿Esto qué significa? Una palabra transformadora, que quiere realizar en ti lo que hace. Es una palabra que quiere cumplir en ti una acción. Es algo que está vivo, que tiene una acción que cumplir. Y cuando decimos que el verbo existía desde el principio, la palabra, el verbo de Dios, un verbo que es una acción, ¿no? Pues Jesús es el verbo, es la acción, es la palabra que viene a transformar tu vida. Por tanto, es palabra de Dios porque tiene a Dios no solo por autor ni por protagonista y contenido, sino también como destino al que quiere empujarnos. Es palabra de Dios porque Dios nos habla hoy por medio de su palabra, en la proclamación de la palabra, en las asambleas, ¿no? En la liturgia, en la oración con la palabra, con el escrute, con la lección divina, en la contemplación de la palabra, ¿no? Mirad, esto no lo podemos decir de ningún otro libro. Yo me leo El Quijote y Cervantes no me habla. Yo me leo Harry Potter y J.K. Rowling no me habla. En cambio, yo leo la Biblia con fe, con apertura,
con el mismo espíritu con que fue escrita, con el Espíritu Santo, y Dios puede hablarme. Fliparías, fliparías. A mí me ha pasado esto, y a muchísima gente también. A santos famosos de la historia de la Iglesia y también a cristianos de a pie de hoy en día. O sea, no es que Dios no hable, como dice mucha gente, es que Dios no habla. Es que la gente, uno, o no le escucha, o dos, no entiende lo que escucha. Pero Dios habla, Dios no se calla. Otra cosa es que uno, le estés escuchando y dos, entiendes lo que estés oyendo, ¿no? O entiendes lo que estás escuchando. Por eso la Escritura es una de las dos fuentes que nutren y cultivan y riegan la fe. La Escritura es una fuente y la tradición la segunda fuente. Pero por eso la Sagrada Escritura es tan importante. La Escritura es el alma de la teología, de la reflexión sobre la fe. La Escritura está presente en todos los sacramentos, por ejemplo. La fe viene por la predicación de la palabra, ¿no? Por la escucha de la predicación de la palabra, dirá San Pablo. La palabra es la palabra la que mueve a la fe, la que nutre y sostiene la fe, y cumple en nosotros lo que dice y proclama. Es impresionante. Por eso es palabra de Dios. Este genitivo es importante, de Dios como autor, o desde Dios, de Dios como protagonista y contenido, o sobre Dios, acerca de Dios, y de Dios, palabra de Dios como destino, hasta Dios. Por tanto, con estas tres preposiciones y con estas tres preguntas quizá entendamos por qué es palabra de Dios y por qué la Biblia es un libro sagrado. Es palabra de Dios porque es palabra que viene desde Dios, es palabra sobre Dios y es palabra que nos conduce hasta Dios. Desde Dios, sobre Dios, hasta Dios. Pues ojalá podamos vivir esta gracia. Decía San Jerónimo, quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Por tanto, conoce la Escritura y conocerás más a Cristo. Es algo bonito, ¿no? A mí me encanta verlo así. El rostro de Jesucristo se nos va dibujando y escribiendo en cada línea de la Escritura. Esto es como un gran tapiz, Cada versículo es una puntada del hilo de ese tapiz que pone ante nuestra mirada el rostro hacia el cual caminamos, el rostro del más bello de los hombres, el rostro de Cristo vivo. Cada versículo es una puntada de ese hilo, de ese gran tapiz que es la Escritura, que quiere poner ante nuestra mirada el rostro de Cristo vivo. Pues bueno, guarda la palabra y la palabra te guardará. Ama la palabra y la palabra te recordará cuánto te ama Dios. Escucha la palabra y Dios te hablará. Ánimo, Dumis, podemos hacer un episodio sobre varias maneras de orar, por ejemplo, con la Biblia. Esto es una muy buena idea, oye, está genial. Creo que puede estar interesante. Pues bueno, que Dios os bendiga.